Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes. Sí, ha pasado un largo tiempo desde que pude compartir aquí en la iglesia, ¿sí? Y estoy muy contento, muy alegre, porque esta vez no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mi querida esposa Yuri. Buenos días, hermanos. En realidad es un gusto, es un honor poder compartir con ustedes en esta mañana y nos sentimos súper agradecidos con el Señor de permitirnos traer este mensaje para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es el noviazgo, y con Luis Miguel lo hemos titulado ¿Cómo encontrar la persona perfecta? Así es. Entonces creo que en la vida nos preguntamos cómo podemos encontrar a la ayuda idónea o al idóneo, ¿no? En los casos de las mujeres. Pero antes de entrar al tema, quiero dar un concepto pequeño de qué es el noviazgo, ¿sí? El noviazgo es una relación entre dos personas que tienen la intención de llegar a un matrimonio que perdure toda la vida, ¿sí? Surge cuando la amistad se torna más cercana, entran sentimientos de por medio, entran sentimientos de atracción, y ambos empiezan a visionarse un futuro juntos, ¿sí? La idea de que el hombre y la mujer no estén solos fue idea de Dios. Entonces, si es idea de Dios, es algo bueno, es algo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en su palabra en Génesis 2:18, ¿sí? Vamos a ver qué dice Génesis 2:18. ¿La tenemos? Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y la pregunta es, ¿cómo encontramos esa ayuda idónea, esa persona perfecta, esa persona ideal? Y un fundamento es que para encontrar algo debemos buscar, ¿sí? En algo que teníamos en común con Luis Miguel es que estábamos buscando esa persona, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, sí, hay que buscar esa persona perfecta. Yo recuerdo que conocí al Señor desde los 9 años, que mi mami nos traía a la iglesia desde esa corta edad, y como Carlos un día contaba, las cosas de Dios no se negociaban para ella, ¿sí? Entonces, desde muy pequeña fue instruyéndome en las cosas de Dios. Y cuando llegué a esa edad adecuada en la que yo ya anhelaba a esa persona perfecta para mí, tenía que cumplir varios requisitos, pero todos ellos se basaban en el Señor, ¿sí? Yo quería una persona que ame al Señor, que esté apasionada por el Señor y que le sirva, ¿sí? Ese era uno de los frutos que yo tenía que ver en esa persona, porque solo así me podía dar cuenta que en realidad amaba al Señor, que le sirva a Dios. Entonces, yo recuerdo que esos requisitos le pedía a Dios, ¿sí? Sí, como dijo Yuri, tenemos que buscar a esa persona, ¿sí? Creo que muchos a veces oramos demasiado y decíamos: ay Señor, yo quiero conocer a la pareja ideal. Nos acordamos con algo de la pareja ideal, y estábamos buscando esa pareja, pero a veces oramos demasiado y no hacemos nada al respecto. Solo pedimos que Dios nos ponga ahí a la persona correcta y no buscamos. Entonces tenemos que buscar a esa persona, ¿sí? Entonces, como dijo Yuri, ambos estábamos buscando a esa persona correcta, ¿sí? Y la persona correcta que yo andaba buscando la conocí hace 13 años. Hace 13 años yo conocí a esa persona correcta. Yo recuerdo, les voy a contar un poquito, espero que no se aburran, ¿sí? No se van a aburrir. No, ya. Entonces, como les decía, yo conocí a esa persona hace 13 años, ¿sí? Y recuerdo que teníamos un amigo en común, ¿sí? Todavía lo tenemos, ese amigo en común. Yo recuerdo que bajaba de la universidad, sí, yo era buen estudiante. Bajaba de la universidad, yo bajaba de la universidad y con ese amigo en el bus de la técnica, ¿sí? No tenía plata en ese tiempo para andar en el carro.
Y bajaba en el bus y recuerdo que mi amigo la alcanzó a ver a ella porque se llevaban. Recuerdo que yo la vi, estaba parada con una amiga, estaban esperando, creo que un taxi. Sí, ahorita, donde es ahorita el banco de Machala en la pileta, ¿ya? Ahí estaba parada. Entonces, yo la vi ahí y dije, wow, o sea, me gustó mucho, y eso que la vi desde lejos, ¿ya? Entonces le pregunté a mi amigo, le digo, oye, ¿quién es? ¿Puedes presentármela? ¿Puedes, no sé, hacerme los planes, como se dice? Entonces mi amigo me dijo, no te voy a presentar porque no te va a parar bola. Chuta, dije, entonces, bueno, no me la presentó y bueno, yo me quedé con esa pica, ¿no? Yo quería saber quién era, ¿no? Me interesaba demasiado. Entonces, como todo joven y como estaba en boom las redes sociales, vamos a buscarla en Facebook. Entonces, yo ya sabía cómo se llamaba, pues puse en el buscador Yuri Ramón y me salió, ¿ya? Entonces, yo le mandé la solicitud de amistad, tardaron varios días en que me responda, bueno, al fin me respondió la solicitud, me la aceptó. Sí, y como me la aceptó, enseguida le escribí. Entonces le puse, hola, ¿cómo estás? Bueno, pasaron los minutos, no me respondía, pasaban las horas, no me respondía. Llegó la noche, no me respondía. Yo dije, bueno, está muy ocupada y no me va a responder. Dejemos hasta el otro día que me llegue el mensaje y bueno, pasó así el otro día, el siguiente día, la otra semana, el mes y nada, no me respondía, no sé qué pasaba. Entonces, siempre le seguía escribiendo, no me respondía. Hermanos, estuve así por 2 años. 2 años estuve escribiéndole aproximadamente y no me respondió. No sé qué pasaba, ya me daba iras. Y así pasamos, así pasé 2 años y de ahí no supe qué pasó de ella. Una vez le iba a escribir, la busqué en mi lista de amigos y ya no estaba. Entonces yo dije, ya me borró, o sea, creo que he estado mucho acoso, ¿qué pasa? Entonces me borró y de ahí ya no supe más qué pasó. O sea, son 2 años que ya no supe qué fue. Hasta ese entonces ya habían pasado 4 años, 2 años que me escribió y 2 años que yo había borrado mi Facebook y había creado uno nuevo. Entonces esa era la razón por qué Luis Miguel no me encontraba en el Facebook y yo me olvidé de enviarle una nueva solicitud de amistad a él. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo estaba en la ciudad de Loja, aquí en Loja, yo estudiaba en Cuenca, entonces estaba en Loja recuperándome de una cirugía. Así es que literalmente no tenía nada más que hacer que estar en reposo absoluto. Entonces estaba revisando el Facebook y vi una sugerencia de amistad y era Luis Miguel y recordé que era el jovencito que me escribía siempre y que nunca le contestaba. Así es que decidí enviarle una nueva solicitud para ver si otra vez le escribía. Así pasó. Entonces le envié una nueva solicitud de amistad. Sí, me llegó la solicitud de amistad. Y yo me quedé sorprendido porque, o sea, vi de una persona que le escribía por tanto tiempo y de la nada me llegó una solicitud. Y dije, o sea, ¿qué pasó? Dije, caray, Dios. Entonces, bueno, lo pensé, se me hizo muy raro, la verdad, se me hizo muy raro. Entonces, pensé en aceptarle la solicitud y bueno, ya hasta el fin le acepté. Él dice que lo pensó, que dudó, él siempre me cuenta que ya dudó en aceptar mi solicitud de amistad, que él se tomó su tiempo para pensar en si acepta mi solicitud de amistad, pero yo recuerdo que fue cuestión de segundos que aceptó mi solicitud de amistad y me escribió. Hermanos, tenía que hacerme de rogar. Claro, usted tiene que hacerse de rogar, no tiene que soltar muy pronto. Y sí, en verdad, le escribí enseguida y la misma mensaje desde siempre, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y bueno, sí me respondió. Entonces dije otra vez, caray, me respondió. Entonces, bueno, me respondió
seguimos conversando, ya mantuvimos una conversación, ¿sí? Nos preguntábamos dónde vivíamos, qué estudiábamos. Me comentó que estudiaba en Cuenca, que sigue odontología. Yo también le conté que estudio, que era un buen estudiante. Ustedes no me quieren creer, ¿sí? Entonces empezamos ya a tener esa conversación. Ya todos los días nos escribíamos, nos saludábamos, ¿sí? Y fue formándose una amistad virtual, digamos, ¿ya? Porque todavía no nos conocíamos personalmente. Yo sí la conocía, ¿ya? Pero ella no. Entonces conversábamos por chat, por Facebook, ¿sí? Y así estuvimos por 6 meses escribiendo, ¿sí? Yo me recuerdo que la invitaba ya a salir, ¿ya? Decía ya que para podernos ver, para poder salir a tomar un café o algo, ¿no? Y me decía no, todavía no, porque es muy pronto. Entonces, bueno, dije sí, ya no pasa nada. Entonces seguíamos conversando, seguíamos fortaleciendo esa amistad, y nuevamente le topaba el tema de que si podemos salir, y otra vez me decía que no, que era muy pronto. Entonces yo decía que ¿por qué? Bueno, y así estuve 6 meses intentando salir con él. Y recuerdo que la última vez que le escribí, la última vez que le invité a salir, dije, ¿sabe qué? Yo en ese tiempo no conocía de Dios. En ese tiempo yo sabía cantar. Yo creo que algunos conocen eso. Yo sabía cantar y tenía mis presentaciones y todo eso, y me iba bien, ¿ya? Entonces recuerdo que le invité, le dije, si puede, voy a estar en tal lado, voy a tener esa presentación, si puede ir, vaya y podemos conversar un momento. Entonces, esa fue la última vez que la invité. Entonces yo dije de ahí, ya si no quiere, no quiere, ya. Entonces, esta vez sí acepté. Entonces, recuerdo que eso fue un día anterior. El día siguiente yo recuerdo que estaba en la casa de unos amigos, jugaba la selección, por eso me fui a ver ahí el partido, y me llegó el mensaje de Yuri, de sí, voy a poder salir hoy, espero que nos podamos encontrar. Entonces, para mí fue, wow, va a salir conmigo, ¿ya? Va a salir conmigo, porque yo desde que la primera vez que la vi siempre me propuse, algún día ella tiene que estar conmigo. Eso fue lo que yo me propuse, ¿entendés? Lo veía muy lejano, pero como buen cazador, donde pone la bala, ¿ya? Cuando pone el ojo, pone la bala. Ya le puse la bala. Como el sketch de la vez pasada, vine como hacha. Entonces, sí, me recuerdo que ya fue esa noche al lugar donde tenía la presentación. Recuerdo que llegó con su prima. No pudimos conversar mucho. Estuvimos conversando por unos 10 minutos exagerado, y de ahí ya no conversamos más. Y de ahí, bueno, otra vez salimos, ¿sí? Ya a tomar un café, a conversar. Y recuerdo que en esas conversaciones ella me decía que era una chica que le gustaban las cosas de Dios, que era una chica cristiana. Yo en ese tiempo no era una persona muy creyente, que digamos, me daba, por decir, pasaba por desapercibido las cosas de Dios. Era de las personas que si ya mi mamá me decía que tenía que ir a la misa a las 7 de la mañana, yo me iba a dormir en la banca escuchando al cura. ¿Ya? Entonces, me daba, era algo que no era prioridad en mi vida, ¿sí? Entonces me recuerdo que ella me dijo que era una mujer que le gustan las cosas de Dios, que si quería seguir manteniendo su amistad, ¿ya? O quería seguir saliendo con ella, ¿ya? Tenía que buscar las cosas de Dios, ¿sí? Eso recuerdo tan claro, que fue algo tan determinante. Yo en ese tiempo, o sea, le decía, bueno, no hay problema, yo lo que quería era salir con ella. No hay problema, le decía, sí, ya eres cristiana, te gusta eso, y para mí no hay problema, yo respeto mucho tus creencias, y ya. Y bueno, y recuerdo que ya así fue, cada vez que teníamos que salir, cada vez que la invitaba, la condición era primero irse a la iglesia,
¿Ya? Entonces recuerdo que ella me invitaba a la reunión de jóvenes, ¿sí? Yo iba a la reunión de jóvenes y de ahí podíamos salir, no sé, a tomar un café, al cine o simplemente a caminar, ¿sí? Entonces esa era la condición. Realmente yo iba por ella, o sea, no me interesaba a mí las cosas de ella. Yo iba por ella, por agradarle a ella, y que como a ella le gusta eso, o sea, yo voy a hacer eso, ¿sí? Yo quería ganar puntos, hermanos. Pues sí, como dice Luis Miguel, yo me daba cuenta que él iba por mí, ¿no? Y ponía esa condición: si deseas salir conmigo, pues vamos primero a la reunión de jóvenes y luego salimos. Yo recuerdo que solo venía a Loja los fines de semana, entonces todos los sábados era la reunión de jóvenes y nos podíamos ver los sábados, ¿sí? Incluso ya después iba a la reunión de hogar, de iglesia de hogar, entonces podíamos salir incluso después. Pero esa era la condición, porque yo me había propuesto que la persona que se quede en la iglesia, que pueda servirle al Señor con esa persona, yo me iba a quedar. Entonces yo veía eso y trabajaba en eso, en Luis Miguel. Y sí, Luis Miguel empezó a asistir ya más, empezó a involucrarse un poco más en el servicio. Sí, yo realmente ya estaba involucrándome en la iglesia. Recuerdo que yo ya servía en la alabanza, en el lugar donde asistíamos, pero yo todavía no dejaba mi vida anterior, ¿sí? Para mí era muy difícil dejar mi vida. Como se dice, yo estaba con los pies en los dos bancos. Entonces fue muy difícil porque yo sabía cantar en estos lugares. Ese era mi trabajo prácticamente. Yo trabajaba de eso, cantaba de jueves a sábado, todas las semanas, y me iba muy bien. O sea, no tenía necesidad de buscar otro trabajo porque me iba muy, muy bien. Entonces fue difícil dejar todo eso. Fue un proceso muy, muy duro, un proceso muy doloroso, ¿sí? Y poco a poco ya fui involucrándome en las cosas de Dios. Pero Luis Miguel no lo hacía al 100%, y yo estaba convencida que quería una persona que le sirva al Señor con todo su corazón. Así es que hicimos algo, nos separamos por un año, ¿sí? Fue un tiempo bastante doloroso porque en ese tiempo yo me di cuenta que Luis Miguel me seguía ocultando cosas, ¿sí? Él se mostraba a mí como si fuese esa persona ideal, la que yo estaba buscando, porque ya iba a la iglesia, que le servía al Señor, se mostraba la persona ideal para mí. Entonces yo era súper inteligente y me fijaba en las mínimas cosas, en los mínimos detalles que me llevaron a darme cuenta que él no estaba al 100% enamorado del Señor. Entonces descubrí ciertas cosas que él aún seguía saliendo a escondidas, tomando, cosas así que yo estaba convencida que no quería para mi vida. Yo no quería un hombre que tomara, que después de casarnos saliera con sus amigos, que tuviera vicios. Entonces yo tenía que ver eso antes de casarnos. Así es que fue muy doloroso, pero tuvimos que separarnos por un año. Sí, nos separamos por un año. En ese proceso fue muy duro, fue muy doloroso, porque ya estábamos involucrados sentimentalmente, ya había una buena amistad, ¿sí? Yo ya conocía a su familia, ella también conocía a mi familia, ¿sí? Ella fue la primera persona que yo llevé a mi casa y le presenté a mis padres. Nunca había hecho eso en toda mi vida, y ella fue la primera persona que yo llevé a la casa, y la única que se quedó también. Entonces ya era muy difícil eso. Nos separamos por un año y fue muy duro para mí, pero yo le oraba al Señor y le decía: Señor, si es tu voluntad que esto pase, ayúdame a dejar mi vida anterior y ayúdame a concentrarme en servirte, a servirte con eficiencia, ¿sí? A servirte bien, Señor. ¿Ya? Entonces yo empecé a orar, empecé más a involucrarme ya en sí en alabanza, netamente me metí de lleno, empecé a dejar muchas cosas, ¿sí? Empecé a dejar mi trabajo. Recuerdo que la gente donde yo trabajaba
y sabía cantar, me llamaba y me decía, ven canta, o sea, ven canta, ¿por qué no quieres venir a cantar? O sea, ¿qué pasó? ¿Te hicimos algo? ¿No te gustó algo? Si quieres te pagamos más. Y era así todas las semanas, todos los días. Entonces tuve una gran lucha en dejar eso. Pero bueno, el Señor me ayudó, el Señor pudo limpiar mi corazón y enfocarme más en las cosas de Dios, más en el servicio, ¿sí? Recuerdo que con ella cortamos toda comunicación, no sabía de ella excepto cuando yo la veía los domingos en la iglesia. Obviamente los dos asistíamos a la iglesia, pero siempre nos veíamos de lejos, ¿sí? Y coincidíamos el día que a mí me tocaba ministrar, y ahí no sabía nada más de ella, ¿sí? Entonces yo ya fui involucrándome en las cosas de Dios. Recuerdo que una vez yo le pedía al Señor, le decía, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a llevar esto, ayúdame a salir de esto. Y orando y entendí que mi felicidad ya no dependía de ella, mi felicidad ya no venía de ella, sino mi felicidad venía de Dios. Y poco a poco ya empecé a servir más a Dios, y le decía al Señor, pase lo que pase, yo siempre me voy a quedar contigo. Pase lo que pase, así volvamos a estar juntos o no volvamos a estar juntos, yo te voy a servir a ti. Yo siempre te voy a servir a ti. Pero yo le oraba para que regresara. ¿Ya? No voy a hacerme loco y decía, no, yo oraba porque regresamos. Yo recuerdo que una vez, eso fue como anécdota, ¿no? Recuerdo que una vez hubo ayuno congregacional en la iglesia, hermanos. Una semana, 7 días ayunando. 7 días, o sea, me partí del hambre, en serio, hermano. ¿Ya? De lo que era flaquito, más blanco me volví. Y les decía, Señor, yo este ayuno te dedico, pero devuélveme. Devuélvemela, Señor. Sería bíblico, no sería bíblico, hermanos. Yo lo hice así y me funcionó, pues estamos aquí. Y le pedí y le dije al Señor, devuélveme, pero yo, Señor, yo vuelvo con ella, pero yo para ya casarme. Yo no quiero ya seguir perdiendo el tiempo, yo ya quiero casarme con ella y formar una vida con ella, porque yo estaba seguro que ella era la mujer que Dios puso para mi vida. ¿Sí? Por eso pasó tantas cosas, pasó tantos procesos, porque sabía que Dios tenía un propósito con eso. Tenía un propósito. Entonces yo ya empecé a moverme más, empecé ya a servir más. Recuerdo que ya ahí puse mi negocio, empecé a trabajar. Es muy importante, hermanos, antes de casarnos tener con qué solventar. ¿Sí? Si no, ¿dónde la vas a meter? ¿Ya? Entonces seguí ya trabajando, ya tenía mis ahorros y todo, y maduré más espiritualmente como persona, ¿ya? Y nuevamente decidí buscarla, ¿ya? Y ya le pedí la mano para que sea mi esposa. Recuerdo que yo ya decidí eso, ¿sí? Ya planifiqué eso. Recuerdo que me mataba buscando ideas de cómo pedir la mano a tu novia en internet, ¿sí? Entonces a mí me volaba la mente, no sabía dónde hacerle, y bueno, me fui y hice un montón de trámites para poder pedirle la mano en la puerta de la ciudad, ¿sí? Hablé con el administrador, preparé una cena también ese día, hay una cafetería, un restaurante ahí bonito. Entonces hablé con ellos, preparé todo, hermanos, preparé todos. Le dije al administrador, Señor, déjeme por favor, ingeniero creo que era, ingeniero, déjeme por favor colgar una lona inmensa en la última punta del castillo. ¿Ya? Y bueno, Dios obró, me dejaron poner, imprimí una lona inmensa, creo que eran de 10 metros por unos 4 de ancho. Era inmensa, hermanos. Yo creo que mi mami todavía la tiene en la casa. Era grandota. Entonces me llevé a mis trabajadores y bueno, les dije, aquí se van a poner ustedes, cuando yo les dé la señal, desenrollan la lona. Recuerdo que también le pedí ayuda a Susana, ¿sí? Ella siempre ha sido mi compinche. Entonces le pedí a ella que me ayude a que la pueda llevar a ese lugar. Era también el cumpleaños de ella, ese día le pedí la mano en el cumpleaños de ella. ¿Sí? Entonces era doble sorpresa, ¿sí? Me evitaba de dar un regalo también, ¿no? ¿Ya?
Entonces preparamos todo eso. Recuerdo que preparé también unas canciones con un amigo. Y cuando ella ya llegó, yo salí cantando, les di la señal para que boten la lona. Y en la lona decía con unas letras grandotas: si la princesa quieres casarte conmigo. Y todo el mundo estaba... Quise, hermanos, hasta parar el tráfico, pero ya no pude. Entonces, toda la gente nos veía, los carros pasaban, me acerqué a ella, le pedí que me arrodillé y le pedí que nos casáramos. ¿Y qué creen? Sí. Sí, en realidad ahí acepté porque me di cuenta que Luis Miguel ya tenía los frutos del Espíritu Santo evidentes en él, ¿sí? En la iglesia ya empezaban a ver lo que ministraba y que el Espíritu Santo se podía sentir cuando ministraba, y yo, eso me impactaba. Entonces, Luis Miguel para ese tiempo ya dio muchos frutos, ya estableció su empresa, ya empezaba a trabajar, dejó su antiguo trabajo. El hecho de cantar, pienso que no estaba mal, pero el problema es qué venía después o qué consecuencias iba a tener eso, ¿no? Y yo no quería eso. Entonces, realmente Dios obró y fue cambiando cada aspecto que yo había querido para los dos y para un futuro matrimonio. Entonces Dios obró muchísimo en esa parte, y para ese tiempo pues ya era esa tierra deseable. Para ese tiempo sí, en realidad ya quería casarme con él. Y así fue como acepté. Luis Miguel, yo le había pedido a él que después de un día siguiente al que me pidió la mano en la puerta de la ciudad, pueda ir a hablar con mis padres, porque yo no podía ocultarles absolutamente nada, ¿sí? Si ya me veían ese anillo por ahí escondido, Dios mío, se iba a armar el problema. Entonces le dije a Luis Miguel, si usted quiere casarse conmigo, tiene que ir a hablar al siguiente día con mis papás. Así es que él, súper valiente, dijo que no había problema. Yo no sé de dónde tenía tanta valentía. Así es que dijo que no había problema. Y al siguiente día también me sorprendió, porque pensé que simplemente iba a ir con sus padres a hablar en mi casa, pero él había preparado una cena en mi casa, ¿sí? Había contratado catering, había contratado personas que puedan llevar los arreglos a mi casa, la comida, personas quienes nos sirvan, y todas esas cosas me hacían sentir tan bien, porque veía que era un hombre que ya no amaba solo a Dios, sino que también me amaba, ¿sí? Y yo para ese tiempo ya estaba enamoradísima. Entonces, luego empezamos a planificar ya nuestro matrimonio. Después de que me pidió la mano, tomamos 6 meses para poder planificar la boda. No es de un rato al otro, sí, tenemos que tener ese tiempo para planificar. En esos 6 meses planificamos el local, los invitados, todas las situaciones, ¿no?, que se planifica en una boda. Y fue muy bonito porque disfrutamos, teníamos ya la consejería establecida. Gracias a Dios en ese tiempo puso a mi hermano Carlos y Susana como consejeros, como para podernos orientar hacia esa etapa de matrimonio, ya que no teníamos en la iglesia local otra ayuda, ¿sí? Entonces Dios fue muy bueno de poner esas personas, de podernos ayudar y orientarnos en cómo debíamos planificar incluso ciertos detalles de la boda y cosas así, donde íbamos a vivir y muchas cosas, ¿no? Como los compromisos que íbamos a hacer antes de casarnos, esos pactos que sirven mucho cuando ya nos casamos, nos hacen recordar qué era lo que teníamos en mente antes de casarnos, ¿sí? Entonces fue una etapa muy bonita en la que planificamos ya nuestra boda. Sí, y como dijo Yuri, empezamos esa etapa prematrimonial, ¿no? Y esa ayuda nos brindó Carlos con Susana, y hasta ahora nos siguen brindando esa ayuda. Y fue muy importante porque ahí pudimos establecer muchos puntos, muchos pactos, ¿sí? Muchas cosas que pudieron ir formando nuestro carácter para ya entrar en ese matrimonio, ¿sí? Y ahí, hoy en día ya estamos aquí, estamos compartiendo con ustedes, y como dijo el profeta Arjona en 14:15, ¿quién diría que son años?
los que ya llevamos juntos. Quiero resaltar unos puntos que nos ayudó a nosotros, ¿sí?, para tener un buen noviazgo, ¿sí? Presten mucha atención, esos jovencitos también presten mucha atención. Puntos que tenemos que resaltar para tener un buen noviazgo. Primero, amar a Dios sobre todo. En Mateo 22, 37, 39, vamos por favor a ese versículo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este punto es súper interesante, súper importante y fundamental en el noviazgo, porque nosotros como jóvenes tenemos que darnos cuenta que primero nosotros debemos amar al Señor por sobre todas las cosas, y de esta forma vamos a poder amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo va a ser nuestro cónyuge, ¿sí? Entonces yo un día entendí esto, y eso quería para Luis Miguel también. Entonces este es uno de los fundamentos que tenemos que tener, es el principal fundamento, que podamos instruirnos en las cosas del Señor, que podamos amarlo, enamorarnos, apasionarnos del Señor, y como fruto de ese amor es el servicio, no olvidemos. Entonces, eso es lo que nos unió a nosotros. Sí. Punto número 2, honrar a los padres. Vamos a Efesios 6, del 2 al 3. Bien. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este punto nos ha traído gran bendición a nosotros. Muchas veces nos preguntan o nos suelen decir, ¿no?, que qué bendecidos son, a esta corta edad tienen algunas cosas y muchas situaciones, ¿no? Y es verdad, preparando esta prédica veíamos cuánta bendición el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, pero no lo atribuimos a nosotros, lo atribuimos a la promesa que el Señor hizo: honrar a nuestros padres. Es por eso que cada uno de los jóvenes, si quieren esa vida larga, esa vida de bendición, ese requisito debemos cumplir: honrar a nuestros padres. Honramos a nuestros padres durante la relación que tuvimos, haciendo las cosas en orden, que ellos se puedan sentir orgullosos, se puedan sentir contentos en nuestra relación, que en la boda puedan sentir felicidad porque están confiados en que estamos unidos, pero con el propósito que es también servirle al Señor. Yo veía como Yuri también honraba a sus padres, honraba a su madre. Recuerdo que les tenía mucho respeto. Recuerdo que cuando salíamos me decían: ya tenemos que salir, pero tengo que estar a tal hora. Entonces, creo ya faltando 5 minutos, ahí estaba bailando. Entonces eso yo veía y eso a mí me admiraba, ¿sí? Porque sabía que de esa misma forma a mí también me va a respetar, a mí también me va a honrar también. Entonces fue muy importante ese punto. Yo también podía observar eso en Luis Miguel, ¿sí? Yo veía y me fijaba muchísimo cómo la trataba a su mamá, ¿sí? Y él era muy preocupado con su mamá, era muy pendiente, muy respetuoso. Él era la persona que le ayudaba a hacer las compras, él era el que estaba pendiente de absolutamente todo. Entonces yo me fijaba muchísimo en eso y dije: así como él la trata a su madre, yo sé que algún día también me va a tratar a mí. Va a ser respetuoso, pendiente de mí, va a ser honroso y todos esos aspectos. Sí. Punto número 3 es esperar en el tiempo correcto. Vamos a Eclesiastés 3:5, por favor. Qué eficiencia, Carlitos, gracias. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Sigamos el siguiente. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta ahí. ¿Sí? Este punto es muy importante porque
tenemos que esperar a la persona correcta cuando sea la voluntad de Dios. ¿Sí? No tenemos que adelantarnos en buscar algo que no está bajo la voluntad del Señor. ¿Sí? Creo que nos ayudó mucho a nosotros esperarnos en el tiempo correcto. ¿Y esto qué significa? Significa que tú ya tengas una edad correcta. ¿Sí? En la Biblia no te dice qué edad tienes que tener, pero sí tienes que tener una edad en donde ya seas maduro espiritualmente y seas maduro como persona, ¿sí? Cuando ya tengas responsabilidades, seas capaz de asumir la responsabilidad como es el matrimonio. Tiene que ser el tiempo correcto cuando tú ya hayas terminado tus estudios, ¿sí? Seas un profesional. ¿Sí? Un noviazgo no se puede unos estudios, pero no se pueden interrumpir por un noviazgo. ¿Sí? Tienes que terminar tus estudios, tienes que tener ya un trabajo. Tienes que tener un trabajo ya establecido donde puedas brindar esa seguridad, puedas brindar esa protección. A veces veo a esos jóvenes pequeños como que dicen, es mi novia, y me da tinteadera. No, es que no es el tiempo correcto. No es el tiempo correcto para asumir lo que es un noviazgo. ¿Sí? No confundamos enamoramiento con noviazgo, es muy distinto. ¿Ya? El mundo lo puede hacer distinto. El mundo puede ser, mi novia tiene 15 años y es mi novia y muchas cosas. ¿No? Pero aquí en las cosas de Dios, como Jesús lo quiere que lo hagamos, es muy distinto. Tenemos que llevar un parámetro para que se pueda cumplir eso. ¿Sí? El punto número 4 es tener el mismo sentir. ¿Ya? En 2 Corintios 6, 14, 15, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Este punto puede contradecir incluso al inicio de nuestra relación, porque yo lo conocí a Luis Miguel sin que él conozca del Señor, pero, ahí está el pero, que no me involucré como para un matrimonio con una persona incrédula. Yo me aseguré que esa persona ame al Señor, y eso es lo que como jóvenes debemos verificar, ¿sí? Que esta persona se enamore y se apasione por el Señor. Entonces yo recuerdo que cuando tenía una edad adecuada ya me empezaron a invitar a salir, y todos los chicos que me invitaban a salir yo los invitaba a la iglesia, y todos se iban. Todos se decepcionaban y se iban. Así es que un día me prometí que la persona que se quede en la iglesia, con esa me caso. Así es. Pero hay que tener en cuenta también que el hecho de que también seas cristiano no te asegura que vas a tener una vida o un matrimonio ideal. No te asegura nada de eso. Lo que sí te va a asegurar es que esa persona en verdad tenga a Cristo en su corazón. Todos podemos decir que somos cristianos, todos podemos decir que amamos al Señor. Otra cosa es mostrar los frutos que va a demostrar esa persona. Porque a través de esos frutos vas a saber cómo te va a querer, vas a saber cómo te va a amar, cómo te va a respetar. Entonces también es muy importante saber los frutos que tiene esa persona. Como dijo Yuri, yo no era una persona creyente, pero no sé, tal vez Dios vio algo en mí, algo en mi corazón que fue distinto. Tal vez tuve un corazón en verdad receptible a las cosas de Dios. Es muy distinto a una persona que tú le hables y no quieras saber absolutamente nada de Dios y sea totalmente cerrada de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado porque es un problema, porque esa persona va a terminar alejándote de Dios. En vez de que tú quieras acercarlo a las cosas de Dios, en vez de que tú quieras jalarlo, Él te va a terminar arrastrando, porque es un corazón que está totalmente cerrado. ¿Sí? Quiero también dar otros puntos también con respecto a esto de tener el mismo sentir, porque ya vimos en la parte espiritual, tenemos que compartir la misma fe, tenemos que compartir el mismo pensamiento, pero también es importante tener el mismo nivel académico. ¿Por qué digo esto? Ambos que por lo menos seamos profesionales, o ambos por lo menos hemos terminado un grado de estudio. ¿Por qué? Porque esto te va a evitar muchos problemas.
te va a evitar muchos inconvenientes. Que no, pongo un ejemplo, tú que seas un abogado y tú seas un abogado importante, seas reconocido y tu esposa no sea nada, ¿cómo crees que se va a sentir tu esposa cuando la inviten a tus reuniones? O viceversa, ¿cómo va a ser eso? En nuestro caso, mi esposa es odontóloga, yo soy comunicador social, no tenemos la misma profesión, pero la logramos complementar, la complementamos. Es por eso que en nuestro trabajo ella se encarga de su área y yo me encargo de mi área y podemos sacar a flote nuestro trabajo. Yo le llevo la imagen a ella. En el estatus social también es bien importante, ¿sí? Porque en el estatus social podemos ver qué tipo de comportamientos tenemos. Una persona que tiene bastante dinero no se comporta de la misma manera que una persona que no tiene mucho dinero. Sus costumbres muy distintas. Entonces ahí también vamos a chocar también, porque vamos a tener costumbres distintas. Y también una persona que comparta tus mismos proyectos de vida, que comparta tus mismas metas, tus mismos sueños. Es como, te pongo un ejemplo, es como que tú siempre creíste que ibas a ser un misionero y nunca lo contaste a tu novia en ese momento, y cuando ya te casaste le dices, bueno, mija, agarra las maletas que nos vamos a África de misionero, y tu esposa se va a quedar, ¿cuándo hablamos de eso? Entonces, si no compartes los mismos ideales, ¿cómo te vas a complementar? ¿Sí? Compartes los mismos sueños, las mismas visiones, porque ambos van a trabajar para eso, ¿ya? Como dicen, yugo desigual. No sé si saben lo que es eso. Es de un animal, los ponen a los animales para que jalen unas carretas, y si no, el animal no está con el mismo peso, la misma fuerza, ¿sí? El otro animal va a terminar jalando más fuerte que el otro. Y así mismo va a ser en el matrimonio, así mismo va a ser en esa etapa, ¿sí? Alguien va a terminar jalándolo, ya sea el esposo o sea la esposa, va a terminar jalándolo, y por un tiempo yo creo que lo va a hacer, ¿ya? Pero pasará el tiempo y en un momento se van a cansar, y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces es muy importante que puedas compartir los mismos proyectos de vida, ¿sí? Y el último punto es el carácter y las actitudes, ¿sí? ¿A qué nos referimos a esto? Cuando el carácter que tenemos se complemente, ¿sí? El carácter que tenemos sea de ayuda para la otra persona. En mi caso yo tengo un carácter apacible, carácter suave, no se nota, pero sí lo tengo, ¿no? ¿Sí? Igual mi esposa es más de ñeque, ella es de los negocios, de las visiones, de los proyectos, ¿ya? A veces se me acelera mucho, entonces yo estoy ahí para decir, a ver, avance un ratito, vamos pensando, vamos haciendo bien las cosas. Ahora imagínense si yo tuviera el mismo carácter, ¿ya? Sigamos ya, hagamos esto, vamos, y a veces lo hacemos mal y ahí quedó, ¿ya? Entonces tiene que haber un complemento, tanto como que yo la ayude a ella y ella me ayuda a mí, ¿ya? Es muy importante eso, ¿ya? Y bueno, todos estos aspectos que hemos visto son súper importantes durante la etapa del noviazgo. Es importante que los podamos ver en la etapa del noviazgo, no después de casarnos, porque ahí es cuando nos golpeamos, nos herimos. Si algo que tenemos que rescatar en nuestro noviazgo es que nosotros pudimos analizar todo esto y ponernos de acuerdo. Entonces, ahora cada uno de los papitos que trae a la iglesia a sus hijos, que está pendiente de que ellos se instruyan en la palabra, ya hay otro estilo de vida después, ¿sí? Nosotros ya somos esa otra generación en la que ya no está sufriendo porque el esposo sale con los amigos o que la mujer hace un sinnúmero de situaciones que ahora se ven, ¿no? Entonces, esto es fundamental, de ponernos de acuerdo antes de casarnos y que los papitos puedan instruir y orientar a sus padres como para que ellos busquen esa persona ideal, esa persona perfecta, pero cumpliendo ciertos requisitos. Sí. Y ya para ir terminando, hermanos, porque ya me están haciendo señas atrás, pues todos estos hermanos no dejan hablar. Y ya para terminar, el noviazgo, hermanos, son las bases principales para tener un matrimonio sólido.
y un matrimonio sólido y fuerte. Es donde en verdad nos vamos a conocer y mostrarnos tal y como somos. Y lo que estamos dispuestos a hacer por la otra persona. Es en verdad donde entendemos que nos casamos para ser feliz a la otra persona y no a mí mismo. ¿Sí? Gracias a Dios que tuvimos el conocimiento de acerca del noviazgo, pudimos glorificar a Dios con nuestro noviazgo, pudimos honrar a nuestros padres y también pudimos honrar a nuestros líderes espirituales. Dios vio con un buen agrado en nuestro proceso, que hasta el día de hoy, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, seguimos aquí, seguimos juntos, seguimos amándonos, seguimos respetándonos y sobre todo, hermanos, seguimos sirviéndole al Señor juntos. ¿Sí? Y para terminar, en Proverbios 16:22, dice: el hombre que halla esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Así que si está con su pareja al lado, por favor mírela y dígale: gracias por ser ese tesoro que Dios me ha regalado. Gracias, hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, ¿sí? Señor amado, te damos gracias por esta mañana. Papito Dios, gracias por la palabra que tú has traído. En esta mañana te pido que seas tú trayendo esa conciencia a los padres, Señor, para que puedan instruir a sus hijos en el camino del Señor con ese amor, con ese temor a ti, Papito Dios. Te pido, mi Dios amado, que seas tú enamorando y apasionando a esos padres por ti, para que puedan brindar eso a sus hijos. Mi Dios amado, oramos por cada uno de los jóvenes que están en este lugar, que tal vez están anhelando ya a esa persona en la edad adecuada en la que esté, Señor. Te pido, Papito Dios, que puedas traer esa persona, Señor, que puedan ellos buscar esa persona, Señor, pero basados en ti, basados en tus fundamentos, en lo que tú quieres para sus vidas, Señor. Que puedan, Señor, no negociar las cosas tuyas, Señor, que puedan valorarse como esos hijos tuyos, como esas princesas, como esos varones, Señor de Dios, que no puedan, Señor, aceptar algo menos de lo que tú tienes preparado para ellos. Papito Dios, gracias por esta mañana, gracias por todo lo que tú permites. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.